La corona de ceniza. La ejecución de un estafador de élite. Dale me gusta y suscríbete. Si te gustan las historias de venganza, donde el poder real se impone sobre la vanidad, suscríbete ahora y activa la campanita. No te pierdas el próximo capítulo del Juego de Reinas. El brindis del falso emperador. Él estaba sobre un escenario de mármol negro, bañado por un foco, sosteniendo una copa de champán Bollinger. Esta era la coronación de Marco Rossi. Había ganado el divorcio, había ganado los $100 millones y había ganado la narrativa. Sonrió con suficiencia a los editores de Vogue España en la primera fila, la imagen del triunfo. Levantó su copa para brindar por su nuevo imperio de moda, construido sobre las cenizas de su matrimonio frío y controlador. Entonces, las pantallas gigantes detrás de él parpadearon, la música se detuvo, y el rostro de su ex-suegra, la billonaria CEO Isabela Vargas, apareció. No estaba allí para felicitarlo, estaba allí para ejecutarlo. La orquídea y el depredador. El mundo conoció a Marco Rossi por primera vez a través del lente de un paparazzi en una playa de Saint Barth. Él era todo ángulos definidos y piel morena besada por el sol, con su brazo posesivamente alrededor de Valentina Vargas. Los titulares eran brutales. La callada heredera billonaria atrapa al semental italiano. Valentina Vargas era la antítesis de su apellido. En una familia de titanes corporativos que escupían fuego, ella era tierra tranquila. Era la única heredera de la fortuna global de Auratech, un imperio de $50.000 millones, construido por su madre, Isabela. Pero mientras Isabela dominaba los terminales de Bloomberg, Valentina frecuentaba museos y financiaba excavaciones arqueológicas. Era amable, brillante y, a los ojos de las páginas de sociedad, desesperadamente sencilla. Marco no lo era. Marco era una obra maestra de la genética milanesa, un modelo en apuros que entendía que su verdadera moneda no estaba en una pasarela, sino en los salones privados de los ultrarricos. Conoció a Valentina en una gala benéfica que ella organizaba para la preservación del arte veneciano. Él no sabía ni una sola cosa sobre el arte, pero habló apasionadamente sobre el alma de los canales, sus ojos oscuros fijos en los de ella. Ella quedó encantada. Él fue eficiente. Su matrimonio, 6 meses después, fue el evento de la temporada. Un asunto de $10 millones en la finca familiar de los Vargas en Marbella. Isabela Vargas observó los procedimientos desde la primera fila, su rostro una máscara ilegible de cortesía neutral. Ella había hecho una verificación de antecedentes completa de Marco, por supuesto. Estaba limpia, casi sospechosamente limpia, sin antecedentes penales, sin deudas, solo una cadena de mecenas mayores y adinerados. Era, en su opinión profesional, un parásito altamente funcional. Pero Valentina, por primera vez en su vida, había sido desafiante. Estaba enamorada. Déjala estar enamorada, Isabela, le había aconsejado su propio abogado, Arturo Cifuentes. Solo asegúrate de que el acuerdo prenupcial era una fortaleza. Marco Rossi lo firmó con un floreo. Su sonrisa nunca vaciló. Él sabía que una fortaleza podía ser asediada. La jaula dorada y el plan del depredador. La vida, como el señor Valentina Vargas, fue por un tiempo perfecta. Marco se convirtió en un influencer de estilo de vida. Su Instagram, antes una escasa colección de fotos de estudio, explotó. Era Marco Rossi, reclinado en un yate frente a la costa amalfitana. Marco Rossi en primera fila en la Semana de la Moda de París.
Marco Rossi organizando una cena en su ático de Madrid de $40 millones. No solo vestía la ropa que el dinero de Valentina compraba. Él personificaba una vida que millones envidiaban. Era carismático, encantador y, en público, completamente devoto. Ella es mi musa, le diría a Vanity Fair, mi ancla en un mundo de belleza superficial. Detrás de escena, la actuación era agotadora. Valen, querida, diría, mientras se desplazaba por su feed, esto de la botánica que estás financiando no es sexy. A nadie le importan los hongos amazónicos. Valentina levantaría la vista de su investigación, con el ceño fruncido. No se supone que sea sexy, Marco. Es un compuesto clave para un nuevo medicamento antipalúdico. Pero la óptica, mi amor, suspiraría como si explicara una teoría compleja. Necesitamos estar en la gala del Met, no cavando en el barro. Necesitamos ser una marca. Valentina era una marca. La Fundación Valentina Vargas era una de las organizaciones filantrópicas más respetadas del mundo. Construía escuelas, financiaba investigación médica y operaba con una eficiencia silenciosa y despiadada, un rasgo que había heredado de su madre. Marco, mientras tanto, sentía que la jaula dorada se apretaba. Era un accesorio, un huevo de Fabergé hermoso, caro y, en última instancia, sin poder. El acuerdo prenupcial era absoluto. En caso de divorcio, recibiría un pago único de $1 millón por cada año de matrimonio, con un tope de 5 años, una miseria. Estaba decidido a cambiar los términos del acuerdo de una forma u otra. Comenzó su campaña sutilmente. Empezó a asesorar a Valentina sobre las inversiones de su fundación. Esta empresa de relaciones públicas que utilizas es anticuada, dijo una noche, sirviendo una botella de Chateau Margaux de $1,000. No entienden el capital social. Necesitas a alguien agresivo, alguien que pueda colocarte. Le presentó a Claudia Navarro. Claudia era un tiburón en Chanel, una maestra de relaciones públicas que se especializaba en la gestión de la reputación. Era todo dientes y cumplidos. Valentina la detestó al instante, pero Marco insistió. Solo una consulta, mi amor. Por mí. Valentina, siempre la pacificadora, aceptó. Este fue el primer y más crítico error. Claudia Navarro no trabajaba para Valentina. Trabajaba para Marco. Y a través de ella, Marco comenzó a conocer gente, no solo influencers, sino banqueros, tipos de capital privado, hombres que entendían que el estilo de vida era solo otra clase de activo. Comenzó a construir un mundo separado de su esposa. Comenzó a tener almuerzos de negocios que duraban hasta la hora del cóctel. Habló de sinergia y de integración vertical. Estaba construyendo un caso, y Valentina, ocupada financiando una nueva planta de tratamiento de agua en Perú, estaba demasiado preocupada para ver los andamios que se erigían para su propia caída. La negativa y el desgarro. La confrontación familiar. La verdadera fractura se produjo en una tensa cena familiar. Solo estaban los tres, Marco, Valentina e Isabela, en el comedor austero y moderno de los Vargas, con vistas al Parque del Retiro. Marco se aclaró la garganta. Isabela, Valen. He estado trabajando en un proyecto, una nueva empresa. Deslizó una propuesta brillante, encuadernada en cuero, sobre la mesa. En la portada, una sola R estilizada. Rossi, anunció. Una marca de estilo de vida, moda, hostelería. Un nuevo club solo para socios en el barrio de Salamanca. Es hora de aprovechar el nombre Vargas Rossi. Valentina miró la propuesta. Marco, esto parece que costó 50.000 euros imprimirlo. Hay que gastar dinero para ganar dinero, cariño. Él sonrió.
Estoy proyectando una valoración de 200 millones en 3 años. Solo necesito el capital inicial, 50 millones. Hubo un largo silencio, roto solo por el tintineo del reloj de pie. Isabela Vargas dejó su tenedor. Ni siquiera había abierto la carpeta. No, dijo. La sonrisa de Marco se torció. Lo siento. No. Auratech Global no invierte en proyectos de vanidad. Y el nombre Vargas, dijo, su voz bajando un tono, no es una marca para ser aprovechada por un club. Es un líder global en seguridad biométrica y computación cuántica. Esta no es tu decisión, Isabela. Marco se quitó la máscara, resbalando. Esta es mi vida, nuestra vida. Se volvió hacia su esposa. Valen, díselo. Valentina miró el logotipo de la R. Pensó en los 50 millones de dólares que estaba tratando de recaudar para su proyecto peruano. Marco, dijo suavemente, no puedo. La fundación los necesita. La vida de la gente depende de eso. Marco la miró fijamente. Las dos mujeres, madre e hija, un frente unido de un frío y duro no. Lo vio entonces. Siempre sería el de fuera, el bufón de la corte. Tiró la servilleta sobre la mesa. Tú, señaló a Isabela, me has estado envenenando contra ella desde el primer día. Se volvió hacia Valentina, su voz cayendo en un tono de profundo dolor teatral. Y tú eres solo una cobarde. Preferirías seguir siendo una aburrida bibliotecaria bajo su pulgar que ser una reina conmigo. Salió furioso. Esa noche no volvió a casa. A la mañana siguiente, el mundo tenía una exclusiva. Marco Rossi se muda del ático. Necesito respirar, dice el marido modelo. La guerra había comenzado. La guerra de relaciones públicas. El divorcio no fue un procedimiento legal. Fue una guerra de relaciones públicas. Y Marco Rossi había contratado al mejor general. Claudia Navarro movilizó su red con una velocidad aterradora. La narrativa que elaboró fue una obra maestra de victimismo. Marco no era un cazafortunas. Era un alma creativa sofocada por el dinero antiguo. Valentina no era una filántropa. Era una mujer fría y sin pasión, manipulada por su tiránica madre. Isabela Vargas no era una CEO. Era una dragona que custodiaba un tesoro que no merecía. Marco está devastado, dijo Claudia a la revista. Hola, en una entrevista exclusiva. Intentó durante 2 años construir una vida real con Valentina, traer alegría y pasión a ese mausoleo de una familia. Pero no solo quieren tu amor, quieren tu alma. Las filtraciones fueron constantes y estratégicas. Los paparazzi, a quienes Claudia tenía contratados, fotografiaron a Marco con aspecto desolado, fuera de un loft alquilado en el barrio de Chueca, llevando una única bolsa de viaje de cuero, artísticamente envejecida. Fue fotografiado buscando consuelo con otras modelos, mujeres hermosas y comprensivas, que le palmearían el brazo mientras contaba valientemente su historia con Negronis en Carbone. El propio Marco hizo una actuación magistral. Fue reservado en El Diálogo, el podcast de moda para celebridades que querían lavar su reputación. Era sofocante, dijo Marco, su voz, una mezcla perfecta de ronca tristeza y fuerza. La gente ve el dinero, las casas, no ven el aislamiento. Propuse un negocio, una forma de construir algo juntos, algo nuestro. Y ellos me trataron como a un sirviente. La presentadora del podcast, una mujer conocida por sus takedowns pseudo-intelectuales, fue plastilina en sus manos. Entonces, ¿fuiste creativamente reprimido? Borrado, Marco rió, un sonido hueco y trágico.
Fui borrado. Era un bolso andante y parlante. Finalmente tuve que tomar una decisión. ¿Muero allí, una hermosa decoración? ¿O me voy sin nada más que mi integridad e intento construir algo real? Nada más que su integridad se convirtió en el grito de guerra. El hashtag #LibérenA. Marco fue tendencia durante 48 horas. Era el hombre moderno, una fuerza creativa aplastada por un matriarcado arcaico. El arma secreta y la traición. Mientras Marco interpretaba al mártir público, su equipo legal, también guiado por Claudia, lanzó un brutal asalto privado. Impugnaron el acuerdo prenupcial. El documento es desproporcionado, argumentó su abogado en una mediación a puerta cerrada. El señor Rossi fue coaccionado. Era joven, estaba enamorado y manipulado por una familia con recursos legales 1000 veces superiores a los suyos. El abogado de Isabela, Arturo Cifuentes, un hombre estoico que había estado con la familia durante 40 años, no se inmutó. Su cliente lo firmó, consejero. Fue asesorado por su propio abogado, a quien recuerdo que pagamos a petición suya. Pero el equipo de Marco tenía una sorpresa. No solo argumentaban coacción, sino fraude. Mi cliente, anunció su abogado, fue prometido una verdadera sociedad. En cambio, fue sistemáticamente excluido de los bienes matrimoniales. Además, y aquí produjo una pila de documentos, hemos encontrado evidencia de irregularidades financieras dentro de la Fundación Valentina. Valentina, sentada junto a Cifuentes, sintió que la sangre se le helaba en la cara. ¿Qué? Mi cliente, en su papel de asesor, descubrió una serie de transferencias irregulares, fondos que se movían de la cuenta general de la fundación a una corporación fantasma. Nautilus Holdings, con sede en las Islas Caimán, un total de $12 millones sin contabilizar. Valentina se quedó sin palabras. Miró los documentos. Eran reales. Su firma, o una falsificación muy buena, estaba en las transferencias. El señor Rossi estaba tan angustiado por esto, continuó el abogado, su voz untuosa con falsa simpatía, que confrontó a su esposa. Ella le dijo que se ocupara de sus propios asuntos, temiendo por su propia exposición legal y con el corazón roto por esta traición a la confianza pública. Sintió que no tenía más remedio que irse. Fue una jugada brillante. Marco no era solo una víctima de un matrimonio frío, era un denunciante. Valentina estaba conmocionada. Arturo, yo no sé qué es esto. Yo nunca... Cifuentes le puso una mano en el brazo. «Cállate», susurró. Isabela Vargas, que estaba conectada por videoconferencia, habló por primera vez. Su voz era puro hielo. «Está acusando a mi hija de malversación». «Los documentos hablan por sí mismos», dijo el abogado de Marco. «Mi cliente, naturalmente, quiere evitar un escándalo público. Está preparado para firmar un NDA muy completo y dejar que este asunto desafortunado desaparezca, a cambio de un acuerdo justo y revisado. Digamos, $100 millones. Era extorsión disfrazada de divorcio. «Fuera», dijo Cifuentes. «Tiene 24 horas». El abogado de Marco sonrió. «Antes de que nos veamos obligados a discutir esto con el fiscal del distrito y The New York Times». Cuando se fueron, Valentina se rompió. «Madre, lo juro, yo nunca... ¿Cómo es posible?» Isabela guardó silencio. Estaba mirando el documento de Nautilus Holdings. Reconoció la tipografía, el formato específico de las instrucciones de transferencia. Lo había visto antes. «Arturo», dijo, su voz aterradoramente tranquila. «Cancela mis reuniones. Consígueme a nuestro equipo forense.
Consígueme todo sobre Marco Rossi. Cada mensaje de texto, cada correo electrónico, cada factura de bar. Quiero saber qué marca de pasta de dientes usó durante los últimos 2 años. Se volvió hacia su hija, cuyo rostro estaba lívido. Valentina, dijo. No fue una pregunta. ¿Sabías esto? Valentina vaciló. Miró al suelo. Yo. Vi un correo electrónico de nuestro banco en Zúrich sobre una cuenta de Nautilus hace unos meses. Le pregunté a Marco sobre ello. Él dijo que era una cuenta discreta para una nueva donación de alto riesgo y alta recompensa. Dijo que lo estaba manejando para sorprenderme con los rendimientos. Él me hizo firmar algunos papeles. Dijo que eran solo formularios fiscales estándar. La ingenuidad de todo ello flotaba en el aire, espesa y venenosa. Había estado tan desesperada porque él fuera un compañero, que había caído directamente en su trampa. Isabela cerró los ojos. Había construido un imperio anticipando cada movimiento, cada amenaza. Y la amenaza más significativa había estado durmiendo en la cama de su hija. Esto ya no es un divorcio, Arturo, dijo Isabela, abriendo los ojos. Esto es una guerra, y él acaba de darme la justificación para usar un arma nuclear, pero por ahora estaban atrapados. Un juicio público diezmaría la reputación de la fundación, incluso si fueran inocentes. El fiscal del distrito lanzaría una investigación. El escándalo sería lo único que todos recordarían. «Páguenle», dijo Isabela, las palabras con sabor a ácido. «Señora Vargas», Cifuentes estaba conmocionado. «Páguenle. Los 100 millones. Sáquenlos del fideicomiso delegado que estableció mi padre, el que no puedo tocar. Que tenga su victoria. Que crea que ha ganado». «Madre, no», gritó Valentina. «Valentina», dijo Isabela, «cuando luchas contra un monstruo, no luchas con él en el barro. Dejas que se atiborre del cebo y esperas a que caiga en la trampa, la falsa victoria y el regreso del dragón». El acuerdo fue firmado. Marco Rossi era $100 millones más rico. Los medios de comunicación se volvieron locos. Lo había logrado. Había descifrado a la inquebrantable familia Vargas. El comunicado de prensa de Claudia Navarro fue una obra maestra de magnanimidad. El señor Rossi se complace en dejar atrás este doloroso capítulo. Desea a la señora Vargas lo mejor y hará una importante donación anónima a una causa benéfica. Marco Rossi, el denunciante, la víctima, el hombre íntegro, había ganado, y no podía esperar para contárselo al mundo. La victoria era embriagadora. Marco se sentía renacido. Los $100 millones no eran solo dinero. Era un marcador. Era validación. Había enfrentado al dragón Vargas en su guarida y se había marchado con una parte significativa del botín. Se despertó en su loft de Chueca la mañana después de que se formalizara el acuerdo, y la luz del sol que golpeaba el ladrillo visto se sentía diferente. Se sentía ganada. Su primera llamada fue a Claudia Navarro. «Lo hicimos, mia cara», dijo, estirándose como una pantera. «Lo hiciste, Marco», ella arrulló. «Interpretaste el papel maravillosamente. Ahora, fase 2. La reinvención». La fase 1 fue la purga. Él devolvió cada regalo que Valentina le había hecho. El Patek Philippe, el Aston Martin clásico, los trajes hechos a medida en una exhibición muy pública. Un fotógrafo de El Mundo, casualmente, estaba allí mientras un servicio de mensajería con seguro cargaba cajas fuera del ático de la Gran Vía. El titular. La declaración de Marco. Rossi devuelve las esposas de oro.
No devolvió, por supuesto, los $100 millones. La fase 2 fue la ostentación. Él voló con un círculo cercano de nuevos amigos ridículamente hermosos a St. Barth, en un Gulfstream Gebiand Delmont 50 privado. Las modelos Irina y Katia estaban envueltas a su alrededor en cada foto que publicaba. Los subtítulos eran todos sobre libertad, autenticidad y vivir mi verdad. Fue fotografiado en Saint-Tropez, conduciendo un McLaren blanco recién comprado, con la matrícula personalizada Rossi 1. Estuvo en el Gran Premio de Mónaco, un habitual en el yate de un oligarca ruso. La prensa, avivada por Claudia, lo devoró. No era solo un divorciado rico, era un magnate en ciernes. GQ España le hizo un perfil adulador. De musa a magnate, Marco Rossi sale de las sombras. El artículo era una obra maestra de historia revisionista. Sentado en el vestíbulo del Hotel de París, el escritor suspiró. Marco Rossi es la imagen del poder relajado. Sorbe un espresso, sin un cabello fuera de lugar. Durante mucho tiempo, dice su voz, un bajo barítono melódico, me definía quién estaba conmigo. Yo era un accesorio. Se inclina, con un brillo cómplice en sus ojos. Pero un accesorio es solo un objeto hermoso. Yo soy un creador. Tuve que luchar por mi libertad y ahora la usaré para construir algo que dure. El artículo detallaba su visión para la marca Rossi. No era solo una línea de moda, era una filosofía. Era lujo sin complejos. La joya de la corona de este nuevo imperio era la tienda insignia. Había conseguido un espacio de 1,000 metros cuadrados en un histórico edificio de hierro fundido en el Soho de Nueva York, el que había codiciado durante años. El alquiler por sí solo era astronómico. Está quemando ese acuerdo, Arturo Cifuentes le comentó secamente a Isabela, presentándole un informe semanal. Déjale, respondió Isabela, sin levantar la vista de un informe trimestral sobre la división de satélites de Auratech. Dale a un tonto suficiente cuerda, Arturo. Marco no solo estaba quemando el acuerdo, lo estaba apalancando. Ahora era un hombre con $100 millones en activos líquidos. Era, por primera vez, solvente por sí mismo. Entró en una reunión con una poderosa firma de capital privado, West Third Capital, y presentó su marca Rossi. Era eléctrico. Él era la marca. Tenía el aspecto, los seguidores, la narrativa mediática y, lo más importante, su propio compromiso de $25 millones. West Third Capital, conocida por sus movimientos agresivos en el mercado del lujo, quedó impresionada. Acordaron una ronda de financiación inicial de $7 millones. Marco estaba eufórico. Ahora tenía $175 millones en papel para construir su imperio. No solo había vencido a la familia Vargas, estaba a punto de suplantarlos. Iba a ser el nuevo nombre en el lujo de Nueva York. Comenzó la construcción de la tienda del Soho, un monumento a su propio ego. Todo era mármol negro, vidrio ahumado y latón pulido. Se instaló una gigantesca pared de video 4K, destinada a reproducir un loop de su campaña de estilo de vida filmada en Milán. Contrató al mejor personal de Tom Ford y Gucci. Planeó la fiesta de lanzamiento. Sería el evento del calendario de la moda, una declaración de su llegada. Las invitaciones eran gruesas tarjetas negras entregadas a mano. Vogue estaba confirmado. La sección de estilos de The New York Times venía. Se prometieron celebridades de primera categoría. Claudia Navarro era un torbellino de actividad. Esto no es la apertura de una tienda, Marco,
le dijo, revisando muestras. Esto es tu coronación. Para cuando termine esta noche, nadie recordará el nombre de Valentina Vargas. Tú serás la historia. Le encantaba el sonido de eso. A medida que se acercaba la fecha, su arrogancia crecía a proporciones operísticas. Empezó a creerse su propia publicidad. Era el genio creativo. Era la víctima que había escapado valientemente. Los 12 millones de dólares que había desviado de la fundación de Valentina, el acto que había comprado su libertad, eran un recuerdo lejano, un pequeño detalle de contabilidad inteligente. La había incriminado, sí, pero ¿no se lo había merecido? Ella y su madre, tan frías, tan superiores. Pensaron que era estúpido. Pensaron que era solo una cara. Se miró su propio rostro en el espejo de su nuevo y espacioso baño. El rostro que había lanzado 100 titulares. El rostro que ahora valía 9 cifras. «No eres solo una cara, mio Dio», susurró a su reflejo. «Eres un imperio». Estaba tan ocupado admirando su reflejo que nunca vio la sombra en la esquina. Estaba tan concentrado en la fiesta, las cámaras y la adulación, que ni una sola vez se detuvo a hacerse la pregunta más importante. ¿Por qué en todos estos meses Isabela Vargas no había dicho nada? Confundió su silencio con la derrota. Confundió su quietud con la rendición. Nunca había estado en un safari. Nunca había visto cómo caza una leona. No persigue. No ruge. Espera completamente quieta a que la presa se emborrache tanto de su propia libertad que se acerque a ella, ofreciéndole la garganta. Y Marco Rossi prácticamente saltaba hacia la zona de la matanza. El último acto de la cazadora. Mientras Marco Rossi pintaba la ciudad de rojo, Valentina Vargas estaba en un exilio autoimpuesto en el austero y hermoso complejo familiar en Jackson Hole, Wyoming. No había manejado bien el divorcio. No solo estaba desconsolada, estaba humillada. Había sido engañada no solo por un hombre al que amaba, sino por su propia ingenuidad. El fraude de Nautilus Holdings, los 12 millones de dólares que había robado engañándola para que firmara las transferencias, era una herida que supuraba. No era el dinero. Era la violación. Había usado su confianza, su trabajo, como un arma contra ella. Pasó sus días en largas y agotadoras caminatas, tratando de sudar la vergüenza. Había dejado de pintar. ¿De qué servía? Toda su vida había sido una falsificación. «Está en Jecó», dijo una noche, su voz monótona, levantando su teléfono para mostrarle a su madre, que había volado para pasar la noche. Isabela miró la portada. Marco, con un blazer de terciopelo, sonriendo con suficiencia. «Es una revista, Valentina. Está diseñada para ser desechada. Está ganando, madre. Se le celebra por destruirme. Y tú simplemente le pagaste». La acusación flotó en el aire fresco de la montaña. «Sí», dijo Isabela, sorbiendo su té. «Lo hice. ¿Por qué? ¿Por qué no luchaste? Eres Isabela Vargas. No pierdes. No te conformas». «La fundación estaba en riesgo», dijo Isabela, usando el mismo tono lógico. «Una pelea pública habría puesto en peligro su estatuto. El fiscal del distrito». «No me importa el fiscal del distrito». Valentina explotó, la primera chispa de su antiguo fuego regresando. «Me importa que el hombre que nos robó, que me incriminó, sea llamado magnate. Está usando nuestro dinero, mi dinero, para construirse un templo». Isabela miró a su hija. La chica pálida y tranquila se había ido. En su lugar había una mujer enojada y herida. «Bien», pensó Isabela, «la ira es un motivador. La pena es un ancla.
crees que le pagué? Dijo Isabela. Y que ahí terminó todo. ¿No es así? Valentina, diriges una fundación global. ¿Cuál es la primera regla de la gestión de crisis? Valentina suspiró. Controlar la narrativa. No, dijo Isabela. Eso es relaciones públicas. Eso es lo que hace Claudia Navarro. ¿Cuál es la primera regla del poder? Valentina guardó silencio. Nunca, nunca luches una guerra en los términos de tu enemigo. Nunca luches en su terreno. Y nunca luches cuando ellos eligen. Los dejas construir su monumento. Los dejas anunciar su victoria. Y esperas a que se excedan. Isabela caminó hacia la ventana, mirando los Tetons, afilados e implacables en el crepúsculo. Él piensa que soy una anciana lamentando el matrimonio roto de su hija. Piensa que soy una CEO, demasiado ocupada con Auratech para molestarme con un estafador de poca monta. Ha olvidado quién soy. Se volvió hacia su hija. Los $100 millones del fideicomiso delegado. Era cebo. Quería que lo tuviera. Quería que fuera rico, arrogante y, lo más importante, distraído. ¿Distraído de qué? De mí, dijo Isabela simplemente. Abrió su maletín y sacó un archivo. Arturo Cifuentes ha estado ocupado. Mientras el señor Rossi ha estado posando para revistas, hemos estado excavando. Ella expuso una serie de estructuras corporativas clave. Nautilus Holdings, la empresa que usó para incriminarte. Fue inteligente. Desvió el dinero a través de 3 jurisdicciones diferentes. Caimán, luego Chipre, luego a un banco en Zúrich. Esto lo sabemos, dijo Valentina, impaciente. Es un callejón sin salida. La cuenta está vacía. Lo usó todo como su dinero para conseguir el acuerdo de West Third. Pensó que era un callejón sin salida, corrigió Isabela. Pero cometió un error. Se volvió descuidado. Usó al mismo abogado de Constitución en Zúrich para establecer Nautilus que había usado hace 3 años para... ¿Qué era? Consultó un papel. Ah, sí, una empresa fantasma llamada Apex Global. Lo único que hizo fue recibir una transferencia bancaria de $50,000. Un correo electrónico de una cuenta de Apex Global. El destinatario, Claudia Navarro. El asunto, fase 1, completa. La fecha, 3 días antes de que comenzaran las transferencias de Nautilus. A Valentina se le cortó la respiración. ¿Qué es esto? Esto, dijo Isabela, es donde realmente comienza la casa. No se despertó un día y decidió incriminarte. Esto fue un plan, una conspiración. Apex Global era su tesoro de guerra. Y él y Claudia Navarro planearon todo el divorcio, incluida la narrativa del denunciante, meses antes de que él saliera furioso de nuestro comedor. ¿Pero cómo encontraste esto? Marco es una criatura de hábitos. Piensa que es un lobo, pero es solo un zorro. Siempre vuelve al mismo agujero. El abogado de Zúrich. No solo investigamos a Marco, investigamos a todos con los que habló. Claudia Navarro, sus nuevos inversores. Isabela sonrió. No era una expresión agradable. Era la sonrisa de un depredador que acaba de oler sangre en el aire. ¿Y quiénes son?, preguntó Valentina, su voz un susurro. ¿Nuestros West Third Capital? Ah, dijo Isabela. Esa es la parte más interesante. Son una firma de capital privado, muy agresiva, muy nueva. Y según su presentación ante la SEC, su principal socio limitado, la fuente del 90% de su capital operativo, es un holding con sede en Luxemburgo. ¿Y? Y el nombre de esa holding, dijo Isabela, golpeando el documento final, es Patagonia Equity. Nunca he oído hablar de ellos. ¿Lo has hecho?, dijo Isabela.
Es la rama de inversión experimental privada de Auratech Global. Es mi empresa. Valentina la miró fijamente, la comprensión amaneciendo como un sol frío y brillante. Tú, Marco Rossi no entró en una reunión con West Third Capital, explicó Isabela. Entró en una trampa que había estado tendiendo durante 6 meses. Yo soy dueña de sus inversores. Yo soy dueña de su capital inicial. Yo soy dueña de él. Pero los 75 millones se los diste. Está pagando por su propia fiesta de lanzamiento, Valentina. Está usando mi dinero para construir su tienda, mi dinero para contratar a su chica de relaciones públicas, mi dinero para comprar su estúpido McLaren. Cada recibo que firma, cada cheque que emite, es solo otro clavo en su propio ataúd. Valentina se hundió en una silla. Era brillante, era aterrador, era total. Piensa que es un magnate, continuó Isabela. Pero es solo un gerente intermedio en una empresa de uno. Y yo soy la CEO, la fiesta de lanzamiento. Esa es su evaluación de desempeño. Y me temo que no va a obtener una buena. ¿Qué? ¿Qué pasa ahora? ¿Ahora? Isabela cerró su maletín. Te subes a un avión. Vas a Perú. Esa planta de tratamiento de agua que estabas construyendo, la que intentó sabotear, está abriendo. Quiero que estés en el corte de la cinta. Quiero que te fotografíen haciendo tu trabajo. Sé la mujer que intentó borrar. ¿Y tú? Yo, dijo Isabela Vargas. Voy a Nueva York. Tengo una declaración que preparar. El largo y frío silencio había terminado. La casa había terminado. La ejecución estaba a punto de comenzar. La coronación falsa y la revelación final. ¡Fantástico! Continuemos con el clímax de esta increíble historia de venganza. Aquí tienes el capítulo 8, que narra la ejecución pública de Marco Rossi y la devastadora revelación de Isabela Vargas. Capítulo 8. La farsa del triunfo y el juicio en directo. CTS. El momento de la verdad. ¿Estás listo para presenciar la caída de Marco? Dale a me gusta y comparte este capítulo si crees que Isabela Vargas es la CEO más implacable de la ficción. No olvides suscribirte para no perderte el próximo giro. El escenario de la ilusión. La noche del lanzamiento de la tienda insignia de Rossi era eléctrica. Una fría lluvia de noviembre azotaba las calles del Soho, pero dentro el clima era diferente. El espacio de 1000 metros cuadrados estaba abarrotado, una jungla húmeda y sofocante de perfume, champán y ambición. Los suelos de mármol negro relucían. Las paredes de vidrio ahumado reflejaban las luces pulsantes, y la gigantesca pared de video 4K, detrás del escenario, reproducía un loop hipnótico del propio Marco. Claudia Navarro, con un vestido plateado de lentejuelas, estaba cerca de la puerta, dando besos al aire a los editores de Vogue y susurrando a los oídos de los columnistas del Times. ¿No es divino?, gorjeaba. Él construyó todo esto por sí mismo, de la nada, un verdadero visionario. El champán era Bollinger, no el Veuve Pétonal que solía beber. Los aperitivos eran servidos por modelos, no por camareros. Cada detalle estaba diseñado para gritar lujo sin complejos. Y en el centro de todo estaba Marco. Llevaba un traje Tom Ford blanco hecho a medida, un contraste angelical y austero con la oscura estética del palacio de la tienda. Se movía entre la multitud como un dios entre mortales. Cada destello de la cámara era una oración. Cada cumplido adulador era un himno. A las 9:20 p.m., Claudia Navarro dio un golpe con el micrófono. La música se atenuó. Señoras y señores, el hombre que todos han estado esperando, la fuerza creativa, el visionario, el magnate. Marco Rossi.
La multitud estalló. Marco se dirigió al escenario bajo, tomando el micrófono. Estaba bañado en un único foco blanco brillante. Miró el mar de rostros, las cámaras, el mundo entero que estaba allí para adorarlo. Sintió una oleada de poder tan pura, tan absoluta, que casi se echó a reír. Había ganado. Había ganado. ¡Wow! Respiró en el micrófono, una imitación perfecta de humildad. Esperó a que el aplauso se calmara. Gracias. Muchas gracias. ¡Qué noche! Esta era la perorata que había estado ensayando en su cabeza durante 6 meses. Dijeron que era solo una cara. Comenzó. Su voz un murmullo bajo y aterciopelado. Dijeron que era solo un hombre mantenido, una decoración. Una exclamación de simpatía recorrió la primera fila. Dijeron que no tenía ni una idea en la cabeza, que no tenía voz. Intentaron ponerme en una jaula dorada. Sacudió la cabeza, una pequeña sonrisa triste jugando en sus labios perfectos. Pero una jaula, incluso una dorada, sigue siendo una jaula. Pero miren a su alrededor, dijo, su voz alzándose, señalando la opulenta tienda. Este es mi imperio. Esta es mi visión. Esto fue construido sobre mis espaldas, con mi integridad. Estaba ebrio de su propia narrativa, alimentándose de la energía, los flashes, la adoración pura y sin cortar. Nadie puede quitarme esto, declaró, su voz resonando con triunfo. Esta noche celebramos no solo una marca, celebramos la libertad. Celebramos la autenticidad. Celebramos a mí. Levantó la mano, haciendo un gesto para que le dieran su copa de champán, listo para el brindis. Así que digo, por Rossi. Y mientras pronunciaba el nombre, mientras la palabra Rossi salía de sus labios, las pantallas gigantes 4K detrás de él, las que reproducían su hermoso rostro, parpadearon. La ejecución de Isabela Vargas. El audio de la sala se cortó. La música pulsante, la charla, todo desapareció. Un chirrido agudo de retroalimentación resonó durante un solo segundo agonizante. Marco se estremeció, molesto. Un fallo técnico, en su noche. Las pantallas se quedaron en negro. La tienda se sumió en un silencio desorientador. La multitud murmuró confundida, y luego las pantallas se encendieron de nuevo. Pero no era el rostro de Marco, era Isabela Vargas. No estaba en un estudio. Estaba en su oficina de Auratech, la que tenía la vista panorámica de la ciudad. Llevaba un simple vestido azul marino, sin joyas, salvo por un pequeño y práctico reloj. Miró directamente a la cámara, no con ira, sino con el desinterés profundo y cansado de una CEO a punto de liquidar un activo fallido. Marco se congeló. Su mano sosteniendo el micrófono colgaba inerte a su lado. Esto era imposible. Ella no se atrevería. Buenas noches. La voz de Isabela llenó la tienda, clara y fría. Para aquellos de ustedes que asisten al lanzamiento de la marca Rossi, ofrezco una corrección. La multitud estaba completamente en silencio. Claudia Navarro la miraba, su rostro una máscara de horror. El señor Rossi habla de su visión, de su imperio. Imperio. Aclaremos sus orígenes. Primero, continuó Isabela, el acuerdo de $100 millones del que el señor Rossi se jacta. Él ha pintado esto como una victoria sobre mi familia. La verdad es más simple. En la pantalla apareció un documento. Una confirmación de transferencia bancaria de un fideicomiso delegado. Esta fue un desembolso de un fideicomiso que mi difunto padre estableció. Un fideicomiso que por sus propios estatutos estoy legalmente impedida de impugnar. No fue un acuerdo. Fue una distribución programada. Fue,
En esencia, una costosa pero necesaria tarifa de eliminación de plagas. Un jadeo colectivo. Marco sintió que la sangre se drenaba de su rostro. Plaga. Segundo, dijo Isabela, la narrativa del señor Rossi como denunciante. La afirmación de que dejó a su esposa al descubrir irregularidades financieras. Un nuevo documento apareció. Un registro bancario de Nautilus Holdings. Esta es la corporación fantasma que el señor Rossi descubrió. Tenía razón en estar alarmado. Estaba siendo utilizada para fraude, porque él era quien lo estaba cometiendo. Una línea de tiempo apareció en la pantalla. 10 de enero. Marco Rossi se reúne con Claudia Navarro. Cuenta Apex Global activada. 7 de febrero. La primera de 3 transferencias bancarias ilegales por un total de $12 millones se mueve de la Fundación Serafina a Nautilus Holdings, utilizando las firmas que él obtuvo fraudulentamente. Él no se fue debido al fraude, declaró Isabela, su voz cortando el aire. El fraude fue el pretexto para su partida. Fue una campaña meticulosamente planificada de 6 meses de malversación y asesinato de carácter diseñada para un único propósito: extorsionar un acuerdo de 9 cifras. Marco ya no respiraba. Era una estatua tallada en hielo. ¡Está mintiendo!, gritó una mujer de la multitud. Era Claudia Navarro, sus instintos de relaciones públicas en piloto automático. «¡Esto es difamación!». Tercero, continuó Isabela Hayes, como si Claudia no hubiera hablado. La marca Rossi en sí. El señor Rossi ha afirmado que la construyó de la nada. Una nueva serie de logotipos apareció en la pantalla. West Third Capital. Patagonia Equity. El señor Rossi consiguió $75 millones en capital inicial de una firma de inversión llamada West Third Capital, una firma cuyo principal socio limitado era Patagonia Equity. Isabela se inclinó ligeramente. Este fue el golpe mortal. Patagonia Equity es una subsidiaria de propiedad total de Auratech Global. Es mi holding personal. Marco no ha estado construyendo su imperio durante los últimos 6 meses. Ha estado construyendo el mío. Las rodillas de Marco cedieron. Se agarró al soporte del micrófono. «¡No! ¡No! ¡Peterson!». Buscó al inversor salvajemente, pero Peterson ya se había ido. He sido durante los últimos 180 días la única inversora, principal acreedora y dueña silenciosa de Rossi. Yo financié su tienda. Pagué a sus modelos. Yo era dueña del contrato de arrendamiento de este edificio. Incluso, a través de un tercero, pagué el mismo champán que están bebiendo esta noche. Un hombre en la primera fila miró su copa de Bollinger y la dejó en una bandeja como si fuera veneno. El señor Rossi cometió un único error crítico, concluyó Isabela. Creyó que, debido a que mi hija era amable, era débil, y que, debido a que yo estaba en silencio, estaba ausente. Ha olvidado quién soy. La imagen en pantalla cambió. Ya no era Isabela. Eran los escalones de granito de la oficina del fiscal del distrito del condado de Nueva York. El audio de Isabela continuó. A partir de las 9:00 p.m. hora del este, se ha presentado una denuncia penal completa, con todas las pruebas adjuntas, ante la oficina del fiscal del distrito por fraude electrónico, malversación y conspiración. Además, el acuerdo prenupcial, que el señor Rossi pensó que había invalidado, contiene una cláusula de fraude. Cualquier acto de fraude cometido contra la señora Vargas o sus intereses anula todos los pagos del acuerdo, presentes y futuros. Los $100 millones se han ido. Y finalmente, dijo ella, como única dueña de Rossi, disuelvo la marca con efecto inmediato
Termino todos los empleos asociados y anulo el contrato de arrendamiento de esta propiedad. La empresa está en bancarrota. El imperio está cerrado. El rostro de Isabela reapareció. Miró por primera vez directamente a Marco. Disfruta de la fiesta, Marco. Es la última que tendrás que no hayas robado. Las pantallas se apagaron. Durante 10 segundos completos, el único sonido en la tienda de $20 millones fue el silbido del aire acondicionado. Marco Rossi se quedó en el escenario, un fantasma con un traje blanco. La multitud se inclinó, sus rostros iluminados por el resplandor azul de sus pantallas. Leían. Miraban a Marco. Leían de nuevo. No había ira ni gritos. Solo el frío juicio final de la élite. Claudia Navarro fue la primera en moverse. Recogió su bolso, se alisó el vestido y caminó tranquilamente hacia la salida, dictando ya un mensaje de texto a su abogado. El editor de Vogue la siguió. Luego, el columnista del Times. Luego, las celebridades. En 3 minutos, la coronación se había convertido en una escena del crimen. Marco se quedó solo en el escenario. Las modelos que habían estado repartiendo aperitivos se habían desvanecido. Los únicos que quedaban eran algunos técnicos desconcertados y un fotógrafo de Page Six que estaba tomando fotos con una intensidad rabiosa. Clic. Flash. Clic. Flash. Los flashes capturaron la única lágrima que rodó por la mejilla de Marco, una gota cristalina de desesperación. Él no había sido derrotado, se le había permitido. El glaciar final. La secuela no fue un incendio, fue un glaciar. Lento, silencioso y absoluto. 2 detectives de la unidad de delitos de cuello blanco esperaban a Marco. Fue esposado en el callejón de servicio. Su traje Tom Ford, perfecto y blanco, ahora estaba salpicado de lluvia. El titular a la mañana siguiente fue simple: destrozado. El caso legal fue una formalidad. La evidencia de Isabela era tan completa que los abogados de Marco le aconsejaron que llegara a un acuerdo. Los correos electrónicos de Apex Global a Claudia Navarro probaron la conspiración. Las transferencias de Nautilus cruzadas con los formularios que Valentina había firmado probaron el fraude. Claudia Navarro, en un impresionante acto de autoconservación, se convirtió en testigo del Estado a cambio de inmunidad. Marco se declaró culpable. Fue sentenciado a 7 a 10 años en una institución correccional del Estado. Los $100 millones fueron recuperados por el Estado, al igual que las ganancias de la venta de su McLaren y el loft de Soho. Se quedó sin nada, menos que nada. Valentina no estuvo en la corte. Estaba en Perú, cortando una cinta azul en una simple plataforma de madera, inaugurando la planta de tratamiento Luz del Agua. Cuando regresó, no volvió al ático. Se mudó a un apartamento modesto y se hizo cargo de la Fundación Valentina Vargas como su CEO. «Estoy agradecida», le dijo a Isabela en un almuerzo. «Por lo que hiciste, me protegiste». «Fue una decisión de negocios necesaria», dijo Isabela. «Fue», replicó Valentina, «un acto maternal de guerra. Y te amo por ello. Pero termina ahora». Valentina se aseguró de que Aura Tech ya no tuviera un asiento en su junta. La fundación era suya. El trabajo era suyo. Marco Rossi se convirtió en un fantasma, una advertencia susurrada. Un activo fallido, liquidado y olvidado. Mientras el imperio que intentó estafar, el imperio que intentó arruinar, continuó más fuerte que nunca. La historia de Marco Rossi es un recordatorio brutal de que una victoria pública no es lo mismo que una victoria privada. Él ganó la guerra de los medios, pero perdió la guerra real.
Olvidó que en el mundo del poder real, la persona más ruidosa en la sala es casi siempre la más débil. Pensó que estaba jugando al ajedrez, pero Isabela Vargas estaba jugando un juego completamente diferente, uno en el que era dueña del tablero, todas las piezas y el reloj. Él alardeó de su premio de $100 millones, sin darse cuenta de que era solo el cebo en una trampa que había sido tendida mucho antes de que él supiera que era una presa. ¿Qué piensas? ¿Fue la venganza de Isabela una obra maestra de justicia o una fría ejecución corporativa? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. Si te atrapó esta historia de ambición, traición y derribo final, dale a me gusta, comparte este video y haz clic en suscribirte para que no te pierdas más historias como esta.